En este video vamos a realizar un ejercicio de derivación implícita. ¿Cómo sabemos que será una derivación implícita? Pues cuando no podamos despejar y o nos den una ecuación en la cual y no esté despejada, entonces podemos aplicar la derivación implícita. Existen ecuaciones en las cuales es muy fácil despejar y aplicar las reglas de las derivadas que ya conocemos. Pues bien, en este caso observemos de que y no la podemos despejar de una manera sencilla. Pues bien, si nosotros sabemos de que y es una función de x, y si nosotros queremos derivar y, esto no es más que derivar la función f de x. Pues bien, bajo esta idea, veamos en qué consiste la derivación implícita con este ejemplo. Sustituyamos f de x donde nos aparezca y. Entonces, al realizar esto, vamos a tener que f de x va a estar elevado a la quinta menos 2 por f de x elevado al cuadrado igual a x elevado al cubo menos 1. Muy bien, esto lo podemos derivar utilizando la regla de la cadena para las potencias. En este video voy a suponer de que ya se conocen las reglas básicas de las derivadas y también las reglas de la cadena. Bien, entonces al realizar esta derivada vamos a tener que aquí tenemos un coeficiente 1, 1 por 5, 5. Entonces vamos a tener 5 por f de x elevado a la 5 menos 1, 4. Y esto va a estar multiplicado por f de x prima, ¿verdad? O sea, derivando lo que está dentro. Entonces, menos 2 por 2, 4 por f de x elevado a la cuánta, a la 2 menos 1. Entonces lo dejamos así, multiplicado por f de x prima. Vamos con el otro lado, derivando con respecto a x nos queda 3x al cuadrado. El 1 es una constante, se hace 0. Pues bien, veamos esto. F de x prima habíamos dicho que es igual a y prima. Sustituyamos esto. 5y 5y porque f de x es igual a y por f de x prima, pero habíamos visto que es igual a y prima menos 4 por y prima. Este es igual a 3x al cuadrado. Entonces, el siguiente paso es despejar y prima. Al realizar esta operación nos queda y prima por 5 y a la cuarta menos 4y igual a 3x al cuadrado. Y despejando completamente y prima nos va a quedar que y prima será igual a 3 al cuadrado, 3 por x al cuadrado entre 5y a la cuarta menos 4y. Y pues de esta manera nosotros podemos encontrar la derivada de y con respecto a x. Pues bien, vamos a realizar este ejercicio pero con un segundo método. Pues bien, para este segundo método lo primero que tenemos que tener es una función de la forma f, pero observemos de que esta f será una f mayúscula para diferenciarla simplemente de f de x. Bien, esta f va a estar en función, por ejemplo, de x sub 1, x sub 2, x sub n, las variables que tengamos. En este caso solo pongamos dos variables. Y esto debe de estar igualada a 0. Pues bien,
¿cuál será nuestra función f de x? Lo vamos a ver con el ejemplo para entenderlo mejor. Pero primero veamos en qué consiste la regla, esta regla de la derivación implícita. Bien, el primer paso es tener una función de esta forma. Este es llamémosle número 1. El segundo paso es encontrar las derivadas de esta función. En este caso tenemos que encontrar la derivada de f con respecto a x1 y tenemos que encontrar la derivada de f con respecto a x2. El paso será dividir estas derivadas. ¿Cómo las vamos a dividir? Primero le vamos a anteponer un signo menos y vamos a dividir la derivada de f mayúscula con respecto a x1 entre la derivada con respecto a x2. Bien, algunos no están muy familiarizados con esta simbología. x1 simplemente para tener una simbología familiar, entonces esto será la derivada de x y el de abajo será la derivada de f con respecto a y. Pues bien, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una función de más variables? Veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una función de 3 variables, de x, de y y de z, por ejemplo, y nos piden encuentren la derivada de y con respecto a z. Pues bien, según los pasos que hemos visto, tenemos que encontrar una función de la forma que la dejemos expresada igualada a 0. Bien, y eso es lo más fácil, pero muchas veces se confunde esta parte. Bien, si nos están pidiendo la derivada de y con respecto a z, entonces tenemos que encontrar estas derivadas por separado de la función f mayúscula. Bien, entonces tenemos que encontrar la derivada de f con respecto a z y con respecto a y. Bien, entonces ya encontrando esto, entonces podemos aplicar este paso. Bien, ¿cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? Pues observemos, derivada de y con respecto a z será igual a la derivada de f mayúscula con respecto a z entre la derivada de f mayúscula con respecto a y. Y hay que recordar siempre anteponerle el signo menos. Pues bien, ¿qué pasaría si nos estuvieran pidiendo al revés estas derivadas? Por ejemplo, para terminarlo de entender. Bien, si nos pidieran la derivada de z con respecto a y, igualmente tenemos que encontrar por separado cada una de las derivadas. En este caso, de la función f mayúscula encontramos la derivada de z y encontramos la derivada de y. Pues bien, pero ¿cómo vamos a aplicar esta regla? Como en este caso nos están pidiendo la derivada de z con respecto a y, entonces, ¿quién va a ir arriba? Pues la derivada de f mayúscula con respecto a y abajo irá la derivada de f mayúscula con respecto a z. Y esto, recordar que hay que anteponerle el signo menos. Bien, para terminarlo de entender, apliquemos esto al ejercicio que acabamos de realizar. Recordemos esta respuesta que nos acaba de dar porque llegaremos a esta respuesta. Bien, recordando la función que nos dan es y elevado a la quinta menos 2 por y elevado al cuadrado y esto está igualado a x elevado a 3 menos 1. Pues bien, en este caso nos están pidiendo la derivada de y con respecto a x. De nuestra regla que acabamos de ver, entonces sabemos de que esto, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de f mayúscula con respecto a x y a esta dividirla entre la derivada de f mayúscula con respecto a y le anteponemos el signo menos. Pues bien, el primer paso es despejar.
para que nos queden todos los términos a un solo lado y esto esté igualado a 0. Y esa será nuestra función f mayúscula que va a estar en dependencia según las variables que nosotros tengamos. Pues bien, entonces el primer paso sería despejar esto, lo vamos a pasar al lado izquierdo, entonces nos queda y a la quinta menos 2y al cuadrado. Esto tiene un signo más, pasa con un signo menos, este tiene un signo menos, pasa con un signo más y esto va a estar igualado a 0. Pues bien, esta será nuestra f mayúscula que contiene las variables x y y. Pues bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las derivadas de f con respecto a x y con respecto a y. Bien, encontremos primero la derivada de f con respecto a x. En este caso será se hace constante, entonces esto nos queda menos 3x al cuadrado. Y ahora tenemos que encontrar la derivada de f con respecto a y, y entonces esto nos queda 5y a la cuarta menos 4y. Se hace constante y se hace constante. Bien, ¿qué nos dice la regla? Pues dividir estas derivadas y anteponer el signo menos. Entonces, la derivada de y con respecto a x será igual a menos f de x. Entonces tiene un signo menos, pongámosle paréntesis. Entonces, nos queda 3x al cuadrado y este tiene un signo menos entre f de y. Entonces esta nos queda 5y a la cuarta, 5y a la cuarta menos 4y. Y si sacamos esto de paréntesis, esto es menos por menos da más, por tanto, la derivada de y con respecto a x será igual a 3x al cuadrado entre 5y a la cuarta menos 4y. Y si nosotros recordamos, el resultado que nos había dado con el primer método es igual.